El problema del ingreso a la educación superior fue en la Revolución Mexicana cuando se presentó gran énfasis en la necesidad social por comenzar una educación de manera formal. Sin embargo, la educación se ha transformado a partir de varias facetas. Fue en el año de 1946, el 30 de diciembre, siendo el presidente Manuel Ávila Camacho quien estableció de manera formal el artículo tercero que habla sobre la educación, pero ya sobre nuestra Constitución. Actualmente, el artículo tercero plantea que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de fracción. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Asimismo, se establece la libertad de enseñanza, su laicidad, la gratitud y su obligatoriedad. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Enseguida, presentaremos una entrevista para reconocer la educación como hecho histórico. Estamos con el maestro Javier Everardo Pérez de Santiago, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321, Zacatecas. Le agradezco por el tiempo para la entrevista. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro muy bien y todavía disfrutando de ejercer esta profesión de ser maestro. La verdad ya son 37 años, pero lo sigo disfrutando como el primer día. Muchas gracias. ¿Alguna vez sus padres le comentaron cómo fue la educación de ellos? Sí, bueno, primero quiero decir que en aquel entonces solamente había hasta tercer grado de primaria. Mi mamá solamente estuvo hasta tercero y mi papá, por las labores que mi abuelita le encomendó, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Pero no obstante, él solo aprendió de manera autodidacta y preguntándole a sus amigos, aprendió a leer y a hacer cuentas, que era el lema de aquel entonces. Era muy bueno para las cuentas y leía perfectamente. ¿Y alguna vez su mamá le comentó cómo fue la educación de ella? O sea, aunque estudió hasta el tercer grado de primaria, ¿cómo eran los maestros con ella? O... Pues siempre como todo padre y toda madre queremos que nuestros hijos estén educados y ellos como que tenían un alto índice de muchos valores, de respeto. En aquel entonces había libros que se planteaba como una manera muy contundente la cuestión de los valores. Y siempre nos decían, pues ¿qué no van a la escuela? ¿Qué les enseñan? Como que ellos se centraban mucho en el respeto, el amor a la patria, el amor al prójimo, en el respeto a las personas mayores, siempre nos inculcaban eso. Entonces tiene que ver con la formación que ellos tenían. Claro. Sí. Y en comparativa con la educación que recibieron sus padres, ¿cómo considera que fue la educación de su época? Bueno, sí fue un poco diferente, pero a mí todavía me tocó un poquitito de la educación que la letra con sangre entraba. Primero y tal vez segundo grado. Creo que empezó un cambio después del plan de 11 años. Los maestros tenían una consigna a través de la coacción, a través de una disciplina rígida. Si tú no acababas un trabajo te golpeaban, si no hacías las cosas, si platicabas en clase, había mucha represión hacia nosotros, no había tanta libertad. Y además, pues, algo que yo siempre voy a destacar es que era una práctica muy rutinaria. Nos podían hacer números del 1 hasta el toque, planas, repetir una letra, todo eso todavía me tocó en primer grado. Pero también hubo algo fantástico, porque yo digo que no todos los maestros tomaron esas medidas. Me tocó una maestra en primer grado
que tenía una cualidad. Sabía narrar cuentos de manera que nos hacía sentir como si lo estuviéramos viviendo. Entonces creo que siempre ha habido maestros que rompen con las tradiciones que existen, ¿no? Pero sí, en gran parte, sí fue muy rígida y muy dura. Sí. ¿Y cómo considera la educación actual? Bueno, hoy es una educación muy distinta. Los que hemos entendido que partiendo de los intereses y las necesidades de los alumnos es la mejor forma de trabajar. Tuve la experiencia de estar en un curso que se llama PACAEP, Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, que rompió mis esquemas, porque yo también tal vez era un maestro muy tradicional y tenía miedo a entrar a esta forma de trabajar distinta, de aprovechar los intereses de los niños. Hay una parte que se llama caracterización cultural de la comunidad. No es otra cosa más de sacar a los niños alrededor de la comunidad, regresar al salón y platicar qué es lo que les llamó la atención. Y como maestro me correspondía vincular los contenidos del plan y programa de estudio con los intereses que tenían los niños. Esa es una parte muy rica, pero quiero decir que no siempre lo es así tampoco. E incluso tenemos una tendencia a repetir esquemas de cómo vivimos con nuestros maestros. Por ejemplo, a pesar de que yo conocí el método global de análisis estructural, en mi práctica, en mis primeros años de servicio, utilizaba el método silábico. Y cuando ya empecé a analizar todas esas cuestiones, atentamos al sincretismo, la verdad fue un choque. Pero también puedo decir por fortuna cómo es distinto enseñar con métodos de marcha analítica y la diferencia de enseñar con métodos de marcha sintética es totalmente los resultados diferentes. Porque allá los niños decodifican, juntan letras, signos, pero no comprenden. Y leer es comprender. Claro. Sí. Y considerando la introducción de las nuevas tecnologías y la globalización, ¿qué transformaciones considera relevantes respecto a la educación? Bueno, a mí me tocó vivir el momento cuando entra la tecnología a la educación. Pero vea lo que pasó. Nos llevaban una computadora a la escuela, teníamos que tenerlos con muchos barrotes, con candados, porque si se perdían o se descomponían la teníamos que pagar. Y las máquinas se quedaron sin usar, porque teníamos miedo. Y más nosotros que nacimos en otra época, la verdad fue muy complejo, pero cuando nos atrevimos, nos dimos cuenta de la gran bondad. Y la necesidad lo va llevando a uno, ya sea ir a estudiar de manera formal o preguntando con compañeros que van descubriendo formas distintas, utilizar la tecnología en la clase. Eso fue algo extraordinario. Y en lo personal, por ejemplo, me tocó ser parte de un equipo que nos atrevimos a enseñar una maestría por internet, porque nuestro estado es muy vasto y muchos compañeros no tenían la oportunidad de prepararse por las distancias. Y eso nos permitió tener alumnos de Nochitlán, de Loreto, de Concepción del Oro, de Mazapil, de todo el estado. Y hasta ahorita ya vamos en la 11ª generación y la verdad creo que cada vez vamos perfeccionando aquello que sin saber nos atrevimos a enseñar y que lo consideramos un éxito. Claro. Porque vemos cómo muchos maestros cambian su forma de ver y de sentir la educación. Entonces, para mí la tecnología la he aprendido poco a poco y cada vez que descubres nuevas formas te das cuenta de la gran bondad que tienen. ¿Sí? Claro. Con la reforma al artículo 3º y los mismos datos proporcionados por la SEDUSAC, en la siguiente tabla observamos que de un 100% de habitantes en edad oportuna, solo un porcentaje tiene la oportunidad de unirse a la formación académica. Según la SEDUSAC, en el ciclo escolar 2011-2012, la cobertura en un nivel medio superior era de 60.2%. Y para el ciclo escolar 2017-2018 aumentó a un 75%. En el 2019 incrementa a 78.9%. En el nivel superior, la cobertura en el ciclo escolar 2011-2012 fue de 24.5% y en el ciclo escolar 2017-2018
fue de 33%. En el 2019 incrementa al 33.9%, siendo una comparativa con un 100%. Según la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, en la siguiente tabla se muestra los alumnos inscritos en los ciclos escolares 2017-2018 y 2019-2020. Aquí se refleja cómo la numeralia aumenta cada ciclo escolar. Por otro lado, nos enfrentamos a que los planteles educativos y la demanda social rebasan las capacidades de estos, por lo que las instituciones ocurren a implementar exámenes de admisión. Cada vez tenemos más alumnos e incluso ya no podemos con tantos alumnos, porque también otro problema es, somos la misma cantidad de maestros para el doble o el triple de alumnos que están acudiendo a nuestra universidad. En el 2019, en la Universidad Nacional Autónoma de México, concursaron 289,881 aspirantes a los diferentes planteles de la institución, de los cuales solo 52,731 ingresaron, dato impresionante que permite reconocer otro factor por el cual los jóvenes se quedan sin la oportunidad de ingresar al nivel superior. Continuando en la búsqueda de información en el campo, nos trasladamos a la comunidad de Lindavista, Villanueva, Zacatecas. Nos dimos la oportunidad de participar con los alumnos de primaria multigrado que se enlistan a los servicios de CONAFE. Asimismo, algunas madres de familia nos dieron la oportunidad de conocer sus deseos y la importancia de la educación para ellas. Las características familiares suelen ser de apoyo en la influencia del desarrollo psicológico, las habilidades cognitivas y sociales, la personalidad, entre otras cosas. El papel de la familia es fundamental. Pueden asegurar el entorno protector para evitar riesgos externos como el económico y así aumente la deserción escolar. Los entornos con una economía desfavorable suelen ser factor de riesgo. Tengo 2 hijos y uno está en secundaria, los 2 están en secundaria y me gustaría que estudiaran mis hijos, que se superaran más para que salgan adelante, porque ahorita la vida está muy dura y yo no quisiera que ellos trabajaran pues sí, ¿cómo le diré? En cosas duras. Quisiera que ellos estuvieran más protegidos en su trabajo, que no se mataran tanto. Pero ya sí, ya es decisión de ellos. Uno va a darles el estudio que uno puede, ya es decisión de ellos lo que ellos quieran estudiar. Uno de mis hijos quiere ser veterinario y el otro, pues no sé, ese no se decide, nomás le gusta mucho charrear. Quiere ser charro también, le encanta la charrería, mi hijo. Los factores de la comunidad tienden a ser puntos importantes: el acceso, la calidad de los servicios educativos, infraestructura, seguridad, la falta de oferta de nivel medio superior, tienden a contribuir directamente en la continuidad de la preparación académica. Por otro lado, la demanda de patrones culturales, los elementos de la organización comunitaria suelen ser influencia directa en la vida de los individuos. Soy mujer dama de casa, me casé aquí, tengo 2 niños. Uno tiene 7 años, la niña tiene 3 y pues yo ya no continué con mis estudios allá. Iba a entrar al high school, pero ya no entré y entré aquí y pues aquí terminé mi escolaridad hasta la secundaria. Me casé a los 16 años y hasta ahorita, hasta la presente, pues soy mujer de hogar. Otro factor que es importante mencionar es las causas personales, como un embarazo no planificado, el casarse, el considerar que el trabajo es más importante que la escuela, la baja autoestima, los cambios de residencia influyen en la deserción escolar. Principalmente, el recurso económico se convierte en un papel fundamental. Sin embargo, somos conscientes de todos esos otros factores que afectan el desarrollo personal e intelectual. Existen apoyos gubernamentales e institucionales que brindan un apoyo directo para la superación personal. Pues sí he oído que de las becas Benito Juárez y el Prospera, pero realmente pues dicen que tienen que venir a levantar un censo. Hace poquito sí nos vinieron y levantaron uno y de hecho supuestamente ya estamos inscritas, pero pues dicen que de las que inscriben nomás una parte les llega. Digo, y pues
ahí sí pues está dificultoso para saber si nos llega a todas o nomás algunas. Se requiere una preocupación más allá de solo aumentar las numeralias en el sistema educativo, puesto que existen muchos jóvenes al egresar que se encuentran en desempleo. Según la revista Milenio, los datos de INEGI en el primer trimestre del 2015, en México, 884.237 egresados de nivel superior se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir empleo. En promedio, 65 de cada 100 egresados por desesperación buscan empleo en otra cosa fuera de su ramo. Las nuevas tecnologías están permitiendo una apertura acelerada en cuestión económica, educativa y de carácter social. Sin embargo, nuestro país aún se encuentra con una gran inequidad de oportunidades en muchos ámbitos.